haciendo sentencia desde Bruselas directamente a Alemania. Alexis Ortega, director de Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, la contracción que espera la Comisión que tenga Alemania de 4 décimas, no sé si hace que Berlín ya sea esa pareja de baile que nadie quiere sacar a la pista. Bueno, la verdad es que las previsiones de alguna manera lo que vienen a constatar es que Alemania se ha convertido en el gran problema de crecimiento en la zona euro. Es una especie de pequeño baño de realidad, puesto que todos los datos preliminares que hemos tenido de expectativas, de actividad económica, ya estaban apuntando a una situación bastante problemática. Y lo lógico en estos momentos es que de alguna manera se revisara a la baja. Me ha sorprendido incluso que ya contemplen para este año una contracción del PIB, lo cual es una corrección muy fuerte del 0,6% con respecto a las estimaciones que tenía en la primavera. Pero sobre todo también me llama la atención un poco la fuerte corrección de Holanda, dentro de las 6 principales economías europeas, en donde prácticamente la corrección es todavía muchísimo mayor, es prácticamente el doble de la alemana, pasa prácticamente del 1,8% al 0,5%. Con lo cual, de alguna manera, nos viene a decir que las economías un poco ligadas quizás a todo lo que está pasando en Ucrania y a la situación de sobrevivir gracias a un coste energético relativamente controlado, pues de alguna manera se están viendo muy afectadas en el crecimiento. Vamos a ver cómo se refleja eso en la reunión del Banco Central Europeo de este jueves, pero desde luego lo que tenemos es una mezcla de menor crecimiento e incluso es curioso, la inflación en Alemania también es revisada, pero en este caso es revisada al alza, con lo cual se está dando en Alemania casi el esquema de esa estanflación con la cual los bancos centrales sienten verdadero pánico. No, de las palabras de Gentiloni de esta mañana, queda más o menos sobre la mesa esa reducción en el crecimiento para las economías, como decías, más dependientes de la industria. Mejor nos va a las que lo apostamos casi todos los servicios, a España, pero luego Italia está con una industria también hundida. Hemos conocido hoy ese dato de producción industrial, encarando una posible recesión en lo que viene, con lo cual es una locomotora la que se desgasta, pero los vagones que venimos detrás, no sé si corremos el riesgo de descarrilar. Sí, indudablemente, cuando Alemania empieza a tener problemas, obviamente acabaremos nosotros teniéndolo, aunque a lo mejor inicialmente no lo estemos afectando, pero eso es lo que pasa un poco en la economía, las cosas no ocurren todas a la vez, sino se van desencadenando una tras otra. El gran problema, como siempre, también otra de las cosas es Italia, pero Italia ya no es un problema de que sea industrial o sea de servicios, sino realmente es una economía que está teniendo verdaderos problemas, desde prácticamente la incorporación de Italia al euro, pero sobre todo desde el año 2008 lo que estamos teniendo es un PIB prácticamente casi estancado y con unos crecimientos muy pequeños. Todos los intentos que se han llevado a cabo en esta última década para incentivar el crecimiento en Italia no está siendo prácticamente nada efectivo. Y de alguna manera esto no es algo nuevo, sino que se viene a hacer algo que se une a lo que ya ha venido siendo un problema casi estructural de la economía italiana, que es su escasísimo poco crecimiento, a pesar de su altísimo endeudamiento, o quizás debido a su altísimo endeudamiento, quizás también. Bueno, le preguntaban también a Gentiloni durante la rueda de prensa sobre esa decisión del Banco Central Europeo, esa política monetaria de Christine Lagarde, y lo que ha dicho es que la subida de tipos puede estar ya más cerca de su final que de mantenerse el ciclo de endurecimiento. De hecho, por lo que ha dejado entrever, apostaba casi más por una pausa en la cita del jueves que por una nueva subida de 25. Sí, es cierto. Yo creo que en cierto modo yo hace unas semanas me planteaba la idea de que posiblemente le quedaba un cuarto de punto más de subida de tipo de interés en Europa y que posiblemente esta sería la última y que tendríamos que estar atentos más que nada al mensaje sobre si esta ya era definitivamente la última. Iba a haber un parón en el crecimiento de los tipos de interés, pero de alguna manera incluso me está dando la impresión de que a lo mejor ya hemos llegado a esa situación, aunque de alguna manera el Banco Central Europeo está metido en esa trampa que ella misma ha creado, que es el hecho de que tenemos unos niveles de crecimiento muy bajos, que implicaría que no deben subir más los tipos de interés, pero la inflación sigue siendo un problema, y además sigue siendo un problema muy alto. En la mayoría de los países las inflaciones subyacentes están alrededor del 5%, o por lo menos en las grandes economías, y a esto se une que el hecho de que las inflaciones generales, que nos ha estado dando buenas noticias, nos lo han estado dando gracias al efecto base por la caída de los precios de la energía.
pero los precios de energía están volviendo otra vez a subir y están haciendo que en algunos países, como por ejemplo España, que había sido un poco la campeona en la caída de la inflación general, esté volviendo otra vez a rebotar. ¿Qué pasa si el precio del petróleo se mantiene por encima de 90 o incluso hay una posibilidad de que pueda llegar a 100? Esa es un poco la gran incógnita en estos momentos. Desde luego, un precio de la energía subiendo nos llevaría otra vez a salir un poco de ese espejismo de control de la inflación. Por lo tanto, es verdad que la actividad económica se está desacelerando, pero desde luego los precios están yendo casi por su lado y pueden seguir yendo por su lado. A pesar de la desaceleración económica, puede haber un cierto enquistamiento de los precios y ese riesgo es importante. Lo digo también porque realmente hay países como por ejemplo en Alemania en donde la situación es bastante complicada, la inflación subyacente está muy enquistada por encima del 5% y la verdad es que me da la ligera impresión, si usted viera un poco las estadísticas de intención de voto en Alemania, desde abril de este año tenemos un crecimiento importantísimo del partido de Alternativa por Alemania, un partido que desde luego está un poco muy en contra de la política que se ha llevado tanto el Banco Central Europeo como la defensa del Bundesbank dentro del Banco Central Europeo de una política de control de los precios. Por lo tanto, el Banco Central Europeo hará lo que quiera, pero obviamente, o lo que pueda, pero obviamente eso tendrá sus repercusiones, no solo económicas, sino incluso hasta sociales. Las elecciones en Alemania todavía quedan dos años como para que tengan lugar, pero Alternativa por Alemania, que partía hace 2 años con unos niveles de representación o de intención de voto del 10%, en estos momentos está prácticamente en el 22-23% y se ha convertido en la segunda fuerza política más importante de Alemania. Hay que tener un poco de cuidado, no solo fijarnos en los datos económicos, sino realmente las implicaciones sociales que puedan tener un descuido de la inflación en un país como Alemania, que tiene una cierta tradición, incluso antes de la hiperinflación de los años 30, de control de los precios. De momento, la media de encuestas a cierre del mes de agosto le dan Alternativa para Alemania casi un 20,5%, un 20,5% de intención de apoyo, por encima de incluso, subiendo y por encima de incluso del SPD, del partido de Olaf Scholz, de los socialdemócratas. Sí, Alexis, que está cayendo de una manera. Sí, pues con esto nos quedamos, Alexis, un placer, como siempre, buena tarde. Hasta la próxima. Bueno, mientras tanto, quien ha hablado sobre